Cuando cantamos el conocido himno "Cuando allá se pase lista", o cuando suene la trompeta, allí estaré, los principios, en las primeras estrofas, te vienen ganas ya de irte a estar con el Señor en los cielos y dejar los asuntos de esta tierra. Cuando allí se pase lista, yo estaré. Qué maravillosa seguridad que tenemos. Pero si leemos al final, la última estrofa, creo que es la última, dice que tenemos mucho trabajo que hacer en esta tierra, en la vida del cristiano. Y curiosamente la vida del cristiano, o de la cristiana, o de la persona cristiana en general, pues es como la vida de cualquier otra persona. Sorpresas tiene la vida. Y de estas sorpresas quisiera hablar hoy. Como no hay nada nuevo bajo el sol, tenemos ejemplos ya escritos de sorpresas tiene la vida en la vida del cristiano del apóstol Pablo. Para hablar, pues, de una sorpresa que tuvo el apóstol Pablo, entre muchas más, evidentemente, quisiera leer unos cuantos versículos de la epístola a las iglesias de Galacia de aquella época, Gálatas 1, versículo 6 hasta el 24. Dice así la palabra de Dios: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llama por la gracia de Cristo para seguir en un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Ha quedado claro? Porque si no ha quedado claro, dice el apóstol Pablo, lo repito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Después me fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Sorpresas tiene la vida, como decíamos. El apóstol Pablo escribe a las iglesias que se hallan en esta zona de Galacia y dice: estoy verdaderamente sorprendido. ¿Qué os ha pasado? Dice: ¿tan pronto ya os están perturbando en vuestras ideas? ¿Os están predicando otras cosas que no son de acuerdo con la voluntad de Dios?
como aquel que dice, esas cosas acababan de suceder y el Evangelio acababa de nacer. Y Pablo dice, ¿ya? ¿Tan deprisa? Estoy estupefacto, no sé si se dice así, estoy súper extra sorprendido. ¿Qué os ha pasado? Más adelante dirá, ojalá se mutilasen los que os perturban. Es algo serio. Dice el apóstol Pablo, ¿cómo puede ser? Y yo me pregunto, si al cabo de 4 días de empezar el Evangelio, si al cabo de 4 días de que hubiera cristianos en el mundo, ya se queda sorprendido el apóstol Pablo, en el 2025, ¿podemos pensar que no habrá sorpresas? Yo creo que evidentemente habrá muchas más sorpresas de ideas raras y de ideas que no son el verdadero Evangelio. Y tenemos que estar preparados y preparadas para hacer frente a estas cosas. Dice, os están predicando otro Evangelio. Es una idea que tal vez hay muy establecida en nuestros días, de que cada uno llega a Dios por su camino. Cada uno tiene su Evangelio, su manera de entender las cosas, y así se llega a Dios. Pero Pablo dice, no, hay un solo Evangelio. Las experiencias de las personas y cómo Dios alcanza a las personas pueden variar de 1000 maneras diferentes, ¿no? Hay casos muy interesantes de personas musulmanas que Jesús se les presenta y se revela a ellos y se convierten. Esto a mí no me pasó. Yo me crié en una familia y en un ambiente súper cristiano y evangélico, con todos los defectos que tiene cualquier cosa, pero esto lo teníamos, ¿no? Dios puede alcanzar a las personas de muchas maneras diferentes, pero de evangelio solo hay uno. No nos engañemos, más adelante veremos que Pablo habla del judaísmo como algo desde el cual él había perseguido al evangelio. El judaísmo tuvo su momento inspirado por Dios, pero acabó en Jesús. Y llegar más adelante ese judaísmo es contrario al único evangelio verdadero. Pues esto es importante que nos demos cuenta que no todos los caminos llevan a Dios. Todos los caminos pueden llevar a Roma, seguramente, pero si buscamos a Dios hay un solo evangelio, dice el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo se sorprende tanto de la situación, y nosotros nos podemos encontrar en nuestra vida de evangélicos, por así decirlo, con cosas tan sorprendentes. Tenemos que estar preparadas, tenemos que estar preparados para ello. El apóstol Pablo lo estaba porque sabía que hay un solo evangelio. Y además es muy claro, cualquier cosa que no sea este evangelio es malo. Lo maldice. Dice, si alguien os predica otra cosa, este mensaje tiene que estar fuera de vuestras vidas. No podemos integrar otros evangelios. No estoy hablando evidentemente de doctrinas, de si es necesario cantar así o asá, si es necesario hacer una reunión por la mañana o por la tarde, o de otras historias importantes en su lugar. Estoy hablando de el camino a Dios, del Evangelio. Dice, si alguien, aunque sea uno de nosotros, dice el apóstol Pablo, aunque sea un ángel, nada que nos aparte del verdadero Evangelio puede quedar allí intacto en nuestras vidas, tiene que ser apartado. ¿En qué consiste el evangelio diferente? Es decir, ¿en qué consisten los evangelios falsos? Dice el apóstol Pablo, me he maravillado, estoy súper sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado de Dios, el que os llamó por la gracia de Cristo.
De hecho, el versículo dice, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Y estos son los elementos contra los cuales luchan los falsos evangelios. La cercanía a Dios. Todo evangelio de verdad tiene que acercarnos y mejorar nuestra relación con Dios. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, no? Reconciliaos con Dios. Si no hay relación con Dios, no hay evangelio. Es otra cosa. Él es el que nos llama. ¿Y cómo nos llama? ¿A través de nuestros grandes esfuerzos o nuestros grandes méritos? No. A través de la gracia. Y todo ello centrado en Cristo. Cualquier evangelio que os prediquen necesita tener estos elementos, que nos lleva a Dios, que es a través de la gracia y que es en Cristo. Fijaos que la mayoría de herejías e ideas ajenas al verdadero evangelio van en contra de esto, ¿no? Ponen grandes jerarquías o ponen grandes ideas en medio para que al final Dios quede lejos y vamos a adorar a no sé quién y a no sé quién más en lugar de adorar a Dios. Otras herejías o ideas ajenas al evangelio no tienen en cuenta la gracia y todo depende de nuestro esfuerzo, de nuestra santidad, de nuestro saber condenar a los demás cuando se equivocan, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no es el evangelio. Y evidentemente los ataques más grandes contra el verdadero evangelio son contra Cristo mismo o contra nuestra relación con nosotros. El apóstol Pablo dice, cualquier idea que os aleje de Dios, de su gracia en Cristo, es anatema. ¿Cómo es, pues, el verdadero evangelio? El verdadero evangelio, como hemos dicho, es restablecer, mantener, cultivar, mejorar, incrementar cada día de nuestra vida nuestra relación con Dios. En este sentido, como decíamos antes, cumplimos días, no cumplimos años. Cada día cumplimos 24 horas más en nuestra relación con Dios. Como hemos visto, el verdadero evangelio es por la gracia, es un regalo de Dios. Nosotros estábamos muertos en pecados y la gracia de Dios se manifiesta en que Cristo se entrega por nosotros. Nosotros por gracia sois salvos, no por obras de la fe, no por obras, sino por la fe. ¿Cuántas veces hemos oído predicaciones sobre Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que esto es lo más importante del versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cuántas predicaciones hemos oído sobre los 1000 significados de la palabra creer, para poner peso en nuestras espaldas, para servir a Dios? Cuando Jesús dice, venid a mí, que mi yugo es ligero, mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Que si creer significa obedecer y si obedecer significa ser la persona más perfecta del mundo, lo importante de este versículo es, de tal manera amó Dios al mundo. El énfasis exagerado en lo que nosotros tenemos que hacer y sufrir para llegar a obtener esta salvación que Dios nos da gratis, no deja de ser una herejía más que no forma parte del verdadero evangelio. Y todo, como hemos dicho, tiene que centrarse en Cristo. En Cristo, dice al principio, dice el apóstol Pablo, yo estaba perdidísimo, me dedicaba a perseguir a los que creían en Jesús, pero Dios tuvo a bien ¿qué es lo que hizo Dios? ¿Cómo evangelizó Dios a Pablo? Revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase a Jesús a los gentiles. Estos son, como hemos dicho, y lo repito, y me gustaría
repetirlo 1000 veces, estos son los elementos del verdadero Evangelio. Nuestra relación con Dios, la gracia, no nuestros méritos, y Cristo Jesús, el centro de todas las cosas. Lo que se añade aquí, lo que da más énfasis a otras cosas, no es el Evangelio de Dios. Y para muestra un botón, ¿cuál es la mejor religión del mundo de las religiones de todos los tiempos? Evidentemente el judaísmo. Judaísmo es revelación de Dios a Moisés, bueno, a Abraham antes y tal. Moisés, el Pentateuco, todo el Antiguo Testamento. Esta religión es la religión que Dios estableció en la tierra. No es mala, la ley no es mala. Pero si pensamos que es evangelio, nos equivocamos. La ley denuncia nuestra situación pecadora y tenemos que correr a Dios, no a la ley, no a las costumbres, no a la religión. Para ser salvos tenemos que correr a Dios y decir: oh gran Dios, cuán grande es tu misericordia. Nos hemos preguntado alguna vez por qué todas las personas, hombres y mujeres fieles del Antiguo Testamento, bajo la ley, siempre alababan a Dios por su misericordia. El contrato era muy fácil: si cumples, serás salvo; si no cumples, no serás salvo. Y millones de personas se salvaron y 0 personas cumplieron. Se salvaron por la fe, se salvaron por la misericordia de Dios. Y Pablo, basándose en el judaísmo, aplicando correctamente la religión que Dios había establecido, estaba persiguiendo a Jesús. Aquí falla algo, ¿no? No podemos fiarnos de ninguna tradición, de ninguna denominación. Hay cosas, nosotros nos presentamos muchas veces como evangélicos, pero algunas veces vemos cosas que suceden en el mundo evangélico que a los que tenéis pelo se os ponen de punta, ¿verdad? Nada, ninguna religión, ninguna denominación, ninguna iglesia local es el Evangelio. Entre todos y de muchas maneras diferentes intentamos presentar el Evangelio, pero si la mejor religión de todas fracasó en reconocer a Jesús, nosotros tenemos que aferrarnos al verdadero evangelio. ¿Cuáles son, pues, los elementos que nos pueden distraer del verdadero evangelio? Pues esto: nuestras tradiciones, nuestras religiones, como Saulo en el judaísmo, nuestro agradar a las personas. Dice: voy ahora a agradar a Dios o a los hombres. Muchas veces hacemos concesiones a nuestra sociedad, a nuestro entorno, a nuestros compromisos personales o sociales. Esto no es el Evangelio. Estas cosas nos alejan del verdadero Evangelio. Y al final de lo que hemos leído, acaba diciendo: glorificaban a Dios. Decían: este que antes mataba, asolaba a la iglesia, ahora predica la fe que antes devastaba. Esto era un milagro. ¿Y qué hacían? Glorificaban a Dios. Este es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio, como hemos dicho, es fortalecer nuestra relación con Dios por la gracia en Cristo, dando la gloria a Dios. ¿Cuántas personas eran sanadas por Jesús por las calles de Israel, de este lugar tan complicado hoy en día, con tanta sangre por las calles? Por allí pasó Jesús, y Jesús decía cosas, como los catalanes, no, hacía cosas, y predicaba el Evangelio, y sanaba a personas, y las personas sanadas
Las personas sanadas daban gloria a Dios. Podían haber dado gloria a Él mismo porque Él era Dios, pero este es el verdadero evangelio. Cuántas historias, cuántas falsas historias o ideas parece que son maravillosas, pero dan gloria a la fuerza humana de ser fieles, por ejemplo. Cuántas cosas parecen de Dios, pero dan gloria a otras cosas y no dan gloria a Dios. El verdadero evangelio refuerza nuestra relación con Dios por la gracia en Cristo y da gloria siempre a Dios. Tenemos ejemplos en la Biblia de personas que reconocieron a Jesús, y esto yo lo asimilo a reconocer el verdadero evangelio. Cuando tenemos muchas ideas a nuestro alrededor, ¿qué es el verdadero evangelio? Es lo que cumple los requisitos que hemos explicado. ¿Cómo lo reconocemos? Por nuestra experiencia en nuestra relación con Dios. Curiosamente, cuando Jesús resucitó a sus seres más próximos en la tierra, les costaba reconocerle, ¿no? María, por ejemplo, va al sepulcro, no está allí, llora, dice: ¿qué han hecho con mi Señor? ¿Dónde está? Y ve a dos ángeles y le dicen: no está por aquí. Y aparece Jesús y ella no lo reconoce, piensa que es el hortolano. Pero Jesús apela a su relación con la persona y dice: María. Y cuando oye su nombre en los labios de Jesús, como dice sobre el pastor y sus ovejas, ella se vuelve y dice: Raboni, es decir, maestro. Distingue entre el falso evangelio y el verdadero evangelio por aquello que ha vivido con su Señor durante unos años. Mateo 28, 9 pasa lo mismo con otras mujeres. Van al sepulcro, se encuentran a los ángeles, les dicen: no está aquí, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? De hecho ya os lo dijo, que resucitaría. Id y contadle a los discípulos que ha resucitado. Ellas se lo creen y van contentas y alegres corriendo a contárselo a sus hermanos, y por el camino se encuentran a Jesús. Salve, dice él. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Reconocen el verdadero evangelio. En Juan, al final del versículo 21, capítulo 21, al final, en el versículo 7, los discípulos están en una barca, se encuentran con Jesús, no le acaban de reconocer, pero ¿quién reconoce al verdadero Jesús? Versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. La relación, nuestra relación personal con Dios, es lo que nos permitirá siempre ver la diferencia entre el verdadero evangelio y el falso evangelio. Resumiendo, pues, el evangelio lo conocemos a través de nuestra relación con Dios. Necesita sí o sí llevar la gracia implícita y se centra en Cristo. Habrá millones de intentos de estropear esto. Intentarán predicarnos miles de evangelios diferentes. Incluso Pablo dice: uno de nosotros. Una religión, unas tradiciones, todas estas cosas intentan minar nuestra relación con Dios. Pero como hemos visto en los ejemplos, los pocos ejemplos que he citado, la clave está en nuestra relación personal, íntima, de amor, no de miedo, no de intransigencia. Dice en las epístolas
de Juan, creo que es: el perfecto amor echa fuera el temor. Nuestra relación con Dios muchas veces está mezclada con temores. Cuando nos perfeccionamos en el amor de Dios en nuestras vidas, desaparece el temor y nuestra relación con Dios es perfecta. Y entonces vendrán cosas que nos sorprenderán. Porque como hemos dicho al principio, sorpresas tiene la vida, pero reconoceremos al verdadero por el amor en la relación que hemos tenido con Él. Que el Señor nos ayude a ser, una vez más, sus amigos para siempre.